¿Alguna vez sentiste que ni tú mismo te entendías? ¿Que por más que te rodearas de gente, igual te sentías solo? ¿Que no eras capaz de mirar hacia adelante porque ni siquiera sabías quién eras? Yo sí. Y justo por eso, Shady Part of Me me hizo sentir melancólico. No solo por su historia, sino porque, sin buscarlo, me mostró la mía. El juego trata sobre una niña que vive atrapada entre sombras, entre miedos, entre ella y su otra parte, su sombra. Y mientras más avanzaba, mientras más puzzles resolvía, más sentía que me enfrentaba a mí mismo. Porque al igual que tú, yo también estuve ahí, en la oscuridad, solo, viviendo con una sombra que no me dejaba en paz. Una sombra que era yo mismo. Y es que hay momentos en la vida en el que uno se rompe, donde el ego y el orgullo ya no sirven, donde el dolor te supera por más fuerte que seas, y donde tienes que elegir, seguir cayendo o pedir ayuda. Pero pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de coraje. Entendí que no puedes curarte con la misma mente que te hirió. No puedes huir del dolor, porque el dolor siempre corre más rápido. Shady Part of Me no es solo un juego, es un espejo que te muestra lo que callas, lo que niegas y lo que te cuesta aceptar de ti mismo. Pero también es una promesa de que puedes cambiar, de que puedes sanar y de que no importa cuántas veces te rompas, siempre vas a poder reconstruirte. No estás solo, que si estás en un mal momento y estás sufriendo, vívelo. Todo lo que estás sintiendo es válido. Y si hoy estás en las sombras, no es para quedarte ahí, es para aprender a ver la luz desde otro lugar. El juego se divide en 4 actos y varios capítulos, y aunque más adelante hablaré a fondo de ellos, por ahora solo quiero darte un pequeño resumen para que tengas contexto. Todo comienza con la sombra de una niña sentada en un columpio. Poco después caemos y ahí es donde realmente empieza todo. Conocemos a la protagonista, una niña que le tiene miedo a la luz. Su única compañía es su propia sombra, que aunque al principio no le habla, la acompaña en su búsqueda por salir. Más adelante tomamos el control de la sombra y empezamos a alternar entre ambas. También aparece un narrador, una especie de guía que intenta ayudar a las protagonistas a encontrar esa salida, aunque ellas no siempre lo reciban con agrado. A lo largo del juego vamos resolviendo puzzles, cambiando entre la niña y su sombra, escuchando al narrador y viendo cómo poco a poco ellas empiezan a hablarse, a enfrentarse y a comprenderse, hasta que llega el final. La niña se reconcilia consigo misma, acepta su sombra, encuentra una salida y por primera vez ya no le teme a la luz. En la última escena la vemos en paz y el columpio del principio vuelve a aparecer, pero ahora ya no se siente igual. A lo largo de la historia se exploran las 5 fases del duelo escritas por Elizabeth Kubler-Ross. Negación, la dificultad para aceptar la pérdida o el dolor. Ira, frustración por lo que fue o por lo que no fue. Negociación, esos pensamientos de ¿y si hubiera? Depresión, cuando ya no queda más que sentir y el vacío se instala. Aceptación, el momento en que entendemos que no podemos cambiar el pasado, pero sí abrazarlo. Acto 1. Negación. Todo comienza con una caída que parece no tener fin, así como cuando te derrumbas emocionalmente y ni siquiera sabes en qué momento todo empezó a ir mal. La niña parece sola, perdida en un mundo donde todo es sombra y silencio. Le teme a la luz, y no es una metáfora sutil, literalmente no puede tocarla. Le hace daño, la paraliza. Así comienza su viaje, huyendo de aquello que podría mostrarle la verdad. Porque la luz no solo ilumina el camino, también expone lo que está roto. Este acto representa la negación, esa primera fase del duelo donde el dolor
es tan grande que lo único que podemos hacer es ignorarlo. Fingir que no duele. Fingir que estamos bien. Aquí la niña no quiere hablar. No quiere sentir. Solo quiere avanzar sin mirar lo que la rodea. Como cuando caminas por inercia para no colapsar. Desde el inicio la niña se muestra reacia hacia la luz. Y no es simplemente porque le moleste. Es un rechazo visceral, emocional. La luz representa todo lo que no puede enfrentar. Su pasado, sus miedos, su dolor, la realidad que niega. Prefiere la sombra, porque al menos en la oscuridad, nada cambia. Todo permanece igual. Y eso es cómodo. Al igual que tú, yo también pasé por ahí. Por un momento en el que no quería abrir los ojos. En el que me sentía más seguro en el silencio, en el aislamiento. Porque si no decía nada, si no pensaba nada, entonces nada dolía. En este acto aún no hay tantos diálogos entre la niña y su sombra. Solo hay distancia. Y esa distancia se parece mucho a la que sentimos cuando estamos peleados con nosotros mismos. Cuando no podemos ni mirarnos al espejo. Pero negar algo no lo hace desaparecer. Solo lo esconde. Hasta que la sombra crece tanto que ya no puedes evitar verla. Acto 2. Ira. La niña y la sombra comienzan a interactuar más. Pero lejos de apoyarse, muchas veces se enfrentan. Se contradicen. Se lastiman. Lo que una dice, a la otra le duele. Porque empiezan a salir los recuerdos. Los pensamientos reprimidos, las verdades que duelen. Es como si todo lo que intentaron callar explotara de golpe. Hay rechazo, discusiones y desconfianza. Y sí, duele discutir con alguien, pero duele más cuando esa discusión es contigo mismo. Este acto muestra esa rabia interior, esa etapa donde el dolor empieza a hervir. Ya no lo puedes negar, pero tampoco sabes cómo manejarlo. Así que se convierte en rabia, en frustración, en gritos silenciosos dirigidos al mundo, a los demás y a ti mismo. El enojo por no haber hecho más, por no haber sido suficiente, por no haber evitado el dolor. Es esa etapa en la que todo molesta, porque en el fondo lo único que queremos es que nada de esto esté pasando. Y lo ves en el juego. La niña empieza a culpar a los demás. Frases como, ellos tienen la culpa. Dijeron más y más cosas. Aparecen como ecos en el escenario. Palabras como inestable y culpable flotan en las paredes. Como si el entorno hablara por ella y por ti. Recuerdo cuando me enojaba con todo. Con el mundo, con la gente, pero sobre todo conmigo. Me culpaba por lo que perdí, por lo que no pude cambiar, por lo que callé. Y seguramente tú también lo has sentido. Este acto refleja exactamente ese caos emocional. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces no te has enojado contigo mismo por lo que sentiste, por lo que no dijiste, por haberte quedado o haberte ido? La ira no siempre se expresa golpeando una pared. A veces se queda dentro, quemándote. En este acto, la sombra y la niña están obligadas a colaborar, pero no porque quieran, sino porque no tienen opción. Esa tensión entre necesitar a alguien, pero no querer necesitarlo, es tan humana, tan real, que incluso duele. Y cuando el enojo ya no tiene fuerza, es cuando te quedas solo con lo que más duele, el silencio. Acto 3. Negociación, depresión. Aquí la relación entre la niña y su sombra cambia. Ya no pelean tanto, ya no se ignoran, pero tampoco están bien. Es como una tregua incómoda. Empiezan a entender que necesitan ayudarse mutuamente para avanzar, pero lo hacen un poco desde el dolor, desde el cansancio. Y eso es exactamente lo que simboliza este acto, la negociación. Esa etapa donde uno empieza a buscar respuestas, a mirar atrás con culpa, a imaginar cómo habría sido todo si tan solo hubiera hecho esto
o si no me hubiera callado. En este punto vemos frases como ¿y si hubiera dicho algo? ¿Y si tan solo hubiera actuado diferente? Esa es la negación. Esta etapa en la que intentas hacer sentido del dolor, buscando una razón o una excusa que te permita sentir menos culpa. La típica frase que nos repetimos mucho. ¿Y si hubiera? Y cuando ninguna de esas preguntas tiene respuesta, solo queda el eco. El eco de todo lo que no pudiste decir. Llega la tristeza, la verdadera, esa que no se ve desde fuera, esa que te aísla, que te drena, que hace que todo pierda sentido. Y aquí, el juego no necesita decir mucho. Solo con los colores, el ritmo y el ambiente, te transmite todo lo que una mente rota siente. La niña, en este punto, no busca huir, pero tampoco sabe cómo sanar. Y ese es el paso siguiente, la depresión. Todo se vuelve más gris, más lento, incluso más pesado. En el juego los puzzles se vuelven más complejos y mucho más largos. Ya no es solo avanzar, ahora es pensar, pausar y sentir. La sombra y la niña se enfrentan a sí mismas y al pasado. Y en lo personal este acto fue de mis favoritos, porque así como la niña empieza a buscarle sentido a todo, yo también lo hice. Me preguntaba mucho, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Cómo dejo de sentir esto? Y te das cuenta de que no hay respuestas claras, que el duelo no es una línea recta, es una espiral, un ciclo. A veces estás bien y al día siguiente vuelves al principio. Pero es en ese caos interno donde irónicamente empieza a surgir algo nuevo. Acto 4. Aceptación. Aquí todo cambia. La niña empieza a caminar con su sombra, no contra ella. Ya no hay discusión, hay comprensión. Hay una paz silenciosa que antes parecía imposible. En este acto final ambas se unen, ya no como dos entidades distintas, sino como una sola. Ya no hay miedo a la luz, ya no hay rechazo. Porque la niña entendió algo esencial. La sombra no era su enemiga, era parte de ella. Y entonces ocurre el momento más simbólico del juego. La niña queda sola. No hay sombra, no hay oscuridad, solo luz. Y por primera vez, no la rechaza. Ahí entiendes que la sombra no era el problema, era parte del camino. Porque no se trata de eliminar lo que duele, sino de integrarlo, de sanar, no olvidando, sino transformando. Y eso me hizo entender que aceptar no es olvidar, y olvidar no es dejar de sentir. Es aprender a vivir con lo que dolió. Es darte cuenta de que la luz no te hace daño, solo te muestra lo que llevas dentro. Es mirar tu historia de frente y decir, sí, pasó, pero sigo aquí. En la última escena vemos el columpio del inicio, pero esta vez no es la sombra la que está ahí, es la niña, y está en paz, con ella, con su historia, con su sombra. La niña ya no le teme a su sombra, y su sombra ya no lucha contra ella. Son una, se sincronizan, se entienden y se aceptan. No se trata de eliminar la sombra, se trata de bailar con ella, de entender que lo que un día te destruyó, también te enseñó a reconstruirte. Y creo que eso es lo más bonito del juego, su historia y cómo la cuenta, cómo te abraza sin tocarte, cómo te sacude sin gritar, cómo te dice de la forma más suave y honesta, yo sé lo que sientes. Hay una frase que se repite en el juego, ¿sabes dónde está la salida? Y la respuesta no está en el juego, está en ti. La salida no está en huir del dolor, no está en negar lo que sientes, no está en aparentar que todo está bien. La salida está en aceptar. Aceptar que a veces estar mal también es parte de estar vivo. Aceptar que no estás solo. Aceptar que sentir no es debilidad, es valentía. La salida no siempre es un lugar. A veces es una decisión. A veces es pedir ayuda.
A veces es solo seguir respirando un día más. Si estás pasando por depresión o ansiedad, o estás en un mal momento donde todo se siente gris, si te duele más de lo que puedes explicar, si sientes que estás solo, no lo estás. Yo estoy contigo. Y hay muchos como tú allá afuera que también están buscando la salida. Si sientes que nada tiene sentido, respira. Quédate un momento más. No estás roto, estás en proceso. Y a veces, los procesos son oscuros, pero no por eso son vacíos. Un reflejo a veces muestra más verdad que el objeto reflejado. Y seguir adelante no es olvidar. Es decir, esto me rompió, pero no me va a destruir. No apagues tu luz por miedo a tu sombra, porque esa sombra también eres tú. Y si hoy estás roto, quiero que sepas algo. Los pedazos rotos también reflejan luz, y a veces, las almas más hermosas son las que más han tenido que recoger sus propios pedazos. Vas a mirar atrás y vas a entender por qué dolió. Vas a ver todo lo que superaste, todo lo que aprendiste y todo lo que lograste reconstruir con lo que parecía irrecuperable. Y ese día tal vez no te reconozcas, pero no porque te olvidaste de quién eras, sino porque finalmente te convertiste en quien siempre estuviste destinado a ser. Shady Part of Me no es solo un juego, es un guía emocional, un mapa del alma para los que están perdidos, para los que están rotos, para los que no entienden por qué sienten tanto, pero no saben cómo expresarlo. ¿Y sabes qué? Está bien no saber, está bien no tener todas las respuestas. Lo importante es que sigas buscando. No dejes que el dolor te defina, deja que te transforme. Porque un día, cuando todo esto haya pasado, vas a mirar atrás y vas a entender que la oscuridad no fue el final, fue el inicio de tu renacer. Y lo que te duele hoy será lo que te hizo más fuerte. Y no tienes que entenderlo todo hoy. Solo prométete algo: no rendirte todavía. Y cuando te preguntes si vale la pena seguir, mira tu sombra y recuérdate, todavía estás aquí. Y eso ya es un acto de amor. Gracias por ver este video. Espero que este juego y estas palabras te hayan acompañado un poco en tu camino. No estás solo, nunca lo estuviste. Y gracias por regalarme un poco de tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.